Nuevamente, buenos días para todos nuestros asistentes. Mi nombre es Katherine Cañón y pertenezco al Departamento de Mercadeos y Comunicaciones de Cincosoft. Les damos la bienvenida a este webinar virtual en donde hablaremos sobre las facturas emitidas y recibidas desde 5ERP. Para este propósito nos acompaña Jimena Peñuela, experta en el modelo de 5ERP. Muchísimas gracias, Kate, y buenos días para todos. Muchas gracias por asistir a este webinar. Este webinar, a diferencia de los que hemos realizado para el proceso de emisión y de recepción, tiene como finalidad mostrarles una funcionalidad muy importante con la que cuentan los módulos de emisión y recepción electrónica, y es el proceso de conciliación de documentos. ¿Para qué me beneficia o para qué me sirve ese proceso de conciliación? Como ustedes se habrán dado cuenta, por ejemplo, durante este último año, la DIAN ha tenido muchas intermitencias, hemos tenido muchas fallas, por ejemplo, en el proceso de emisión de las facturas. Se están transmitiendo las facturas, las notas crédito, la sesión se cae, la conexión con la DIAN no es estable, entonces es intermitente, el proceso se puede dar exitosamente o simplemente falla y tenemos que estar escalando casos de soporte para verificar qué pasó, si la factura sí está, si el proceso se realizó exitosamente o un usuario de cada una de sus compañías debe estar entrando a la plataforma de la DIAN a verificar si todo quedó exitosamente. Si mi empresa genera pocas facturas y genero, no sé, 10, 20, 30 facturas, pues de pronto puedo hacer una revisión exhaustiva, pero si por el contrario generamos 500, 600, 1000, 2000 facturas mensualmente, hacer esa verificación es un poco más complicado. Entonces, nuestro proceso de conciliación nos va a permitir verificar si todos esos documentos que emitimos desde nuestro módulo de emisión electrónica se encuentran en la plataforma de la DIAN, si fueron recibidos exitosamente o si por el contrario, durante esa transición de la entrega de la información a la DIAN, el proceso falló y la factura aún no se encuentra en la DIAN. Eso para nuestro proceso de emisión. Para nuestro proceso de recepción, el proceso de verificación es un poco más complicado porque aquí no solamente interactuamos con la DIAN, sino que el que inicia el proceso es el proveedor. Y pues cada proveedor realiza el proceso como él cree que es mejor, como le funciona mejor a él. Entonces, el proceso de conciliación para la recepción de documentos nos permite, lo primero, identificar si todas las facturas, notas débito y notas crédito que validó la DIAN, que están a nuestro nombre con el NID de nuestra empresa, fueron recibidas en el correo de recepción, si se cargaron exitosamente al módulo de recepción electrónica y si en este momento se están gestionando para su pago desde el ERP, o si por el contrario existen esos documentos que nunca me llegaron, que no los pude procesar, que ni siquiera sabía que existían, pero que sí están contando los días para que se acerque su pago. Eso como primera medida. Y como segunda, podemos verificar también los valores. Digamos que antes del proceso de validación previa, el verificar los valores era muy importante porque el proveedor me podía a mí informar un dato y luego enviarle a la DIAN información diferente. En la actualidad, gracias al proceso de validación previa, el módulo de recepción electrónica lee el XML que genera la DIAN y con eso, digamos que se puede garantizar casi en un 100% que la información es exactamente igual a la que me está entregando el proveedor dentro del XML. Sin embargo, como ya existía el proceso, como ya lo tenemos, hacemos también la verificación de valores en subtotales e impuestos. Entonces, la idea que teníamos hoy en este proceso es mostrarles cómo se entra a la plataforma de la DIAN, cómo podemos descargar esa información, cómo se valida antes de poderla cargar al ERP y cómo se carga al ERP para que nuestro proceso automático de conciliación les arroje dentro de un informe si todos los documentos se conciliaron exitosamente, tanto para el proceso de emisión como de recepción, si tenemos alguna diferencia en valores, que pues realmente no debería ocurrir, y
en caso de que exista alguna falencia, cuál es ese documento que no se puede conciliar. En la mañana de hoy, la DIAN estaba teniendo unas fallas, no nos habíamos podido conectar. Creo que en este momento ya funciona. Vamos a, pues, a tratar de hacer todo lo posible para que ustedes puedan ver desde el inicio cómo se hace el proceso. Pero hay algo muy importante. La DIAN es un tercero totalmente aparte de 5. Entonces puede ser que la información como se las mostremos hoy o la plataforma como se las mostremos hoy puede cambiar en algún momento. Si cambia, nosotros no tenemos la opción de poderlos capacitar o poderles contar cuáles son esos cambios. Para eso, pues lo que sí les indicamos es, debemos llamar directamente a la plataforma de la DIAN y validar con ellos cuáles son los cambios y cómo podemos hacer este proceso. Entonces, yo les voy a mostrar hoy en la plataforma de la DIAN cómo se realiza la descarga del archivo, pero eso puede cambiar en cualquier momento y pues no es posible para nosotros controlarlo desde 5. Entonces, yo ya aquí tengo abierta mi página de la DIAN. Vamos a ver si no ha pasado nada. No. Yo estoy en la plataforma, en mi caso, yo estoy en la plataforma de habilitación porque nosotros trabajamos en un entorno de pruebas, pero ustedes deberían siempre entrar al entorno de facturando electrónicamente, porque es allí donde están todos los documentos que ustedes emiten desde el módulo de emisión electrónica y reciben desde nuestro módulo de recepción. Entonces, para poder descargar el archivo que contiene la información de los documentos que emito y recibo, debo entrar a una opción que por ahora se llama histórico. En ese histórico tenemos 3 opciones. Podemos ver un formulario que nos permite ver los documentos que nosotros hemos emitido, que hemos recibido y podemos descargar un listado de esos documentos. Esa es la opción que necesitamos. Entonces vamos a ingresar a la opción que se llama descarga de listados de la opción histórico. Entonces lo seleccionamos y él nos permite hacer una búsqueda por un rango de fechas y por un grupo de los documentos que queremos consultar. En el grupo que tenemos están todos los documentos que hemos emitido y que hemos recibido. Digamos que nuestro proceso de conciliación nos permitiría cargar en un solo archivo todos los documentos, es decir, todo lo que he recibido y todo lo que he emitido. Si ustedes como compañía definen que un proceso lo debe hacer un área y otro proceso lo debe hacer otra área, pueden solicitar los archivos por separados en un rango de fechas específicos. Muy importante, si yo comencé a emitir mis documentos o a recibirlos desde el mes de diciembre, desde el mes de octubre, no descarguemos información anterior porque el sistema lo que me va a indicar es que no se concilió. ¿Por qué no se concilió? Porque lo tengo dentro del archivo que voy a cargar al módulo de emisión o de recepción, pero dentro del módulo no está. Entonces, para el sistema es como si tuviéramos una falla en esa conciliación. Entonces, muy importante, ¿desde cuándo comencé a emitir documentos con 5? Voy a tomar esa fecha como inicio para la descarga de la información. ¿Desde cuándo comencé a recibir los documentos en el módulo de recepción? Y esa es la misma fecha que registro. La primera vez sí podrían hacerlo por separado si las fechas son separadas, pero ya en su día a día, si quieren hacer este proceso quincenal o mensual, ya lo podrían hacer en conjunto, pues porque las fechas se comparten. De pronto, para la primera carga, sí tendrían que hacerlo separado para no cargar información que no tenemos dentro de los módulos, pero pues ya en su día a día sí lo pueden hacer normal. Yo en mi caso voy a poner todos los documentos. Entonces yo quiero consultar o descargar un archivo que contenga todos los documentos que he emitido y que he recibido en un rango de fechas. ¿Cómo puedo cambiar la fecha si nunca he hecho la conciliación y la quiero hacer desde meses anteriores? Yo le puedo dar clic y él me extiende la consulta para que yo pueda seleccionar los meses en los que quiero hacer la consulta. Entonces, por ejemplo, si lo quisiera hacer desde el 1 de noviembre, me paro en el primer campo que tengo de fecha, selecciono y luego ya el sistema va corriendo para mostrarme el final. Entonces, podría definir que quiero la consulta del 1 al 13 de diciembre. Pero yo no lo quiero así.
no tengo tantos documentos porque mi entorno en el que estoy es de pruebas. Entonces quiero hacerlo desde el 1 de diciembre hasta el 13, pero ustedes lo pueden hacer en cualquier momento. Entonces ya tengo un rango seleccionado, le doy clic afuera y él toma ese cambio, 1 de diciembre al 13 de diciembre. Voy a descargar todos los documentos, si quiero solo emitidos, emitidos, recibidos, recibidos. Y le doy clic en exportar a Excel. Él me pregunta si estoy seguro de que quiero consultar estos documentos y le digo que sí. Debemos esperar. A veces el sistema se demora mucho en cargar y no sale, o sea, no deja de hacer la carga. Entonces debemos volver a ingresar para poder ver la consulta. Normalmente pasa así. Normalmente me deja dentro del mismo formulario volver a seleccionar el menú. En este caso creo que me va a sacar o no me va a permitir ver. Esperemos otro minutico. A ver si lo podemos hacer. Y si no, vamos a tratar otra vez de ingresar. Voy a pedir otro token por si ese ya no me funciona. Ay, no. Al parecer, volvió a fallar la Diana. Démosle unos segunditos. A ver si alguno me carga. Bueno, no, parece que no. Sí. Vamos a pedir el token o vamos a ver si me cargó. Sí me cargó. Entonces el sistema me está diciendo que hoy, 13 de diciembre, ya no necesito esto, ni esto, ni esto. Hoy, 13 de diciembre, tengo un archivo de documentos emitidos y recibidos que me generó 20 documentos. Y el estado es que ya está ok, o sea, ya está listo para que lo pueda descargar. ¿Qué debo hacer yo? Darle clic en el botón descargar. Yo le doy clic en el botón descargar. Cuando, digamos que ya lo tengo, cuando le doy clic en el botón descargar, ¿qué hace el sistema? El sistema me muestra una carpeta zip. Voy a mostrarles acá. Es esta carpetica. Esta carpeta zip. Si yo entro a consultar qué tiene la carpeta, le doy doble clic, tiene un archivo de Excel. Al ingresar a ese archivo de Excel, la DIAN me muestra la información básica de los documentos que él validó. Recuerden que la DIAN valida todo lo que recibe, es decir, que valida los documentos que yo emito y los documentos que me emiten, es decir, que yo recibo. Entonces me muestra qué tipo de documento estoy generando. Entonces, si son facturas, notas débito, notas crédito. El CUFE o el CUDE de esos documentos, que son los números únicos de cada factura. Entonces, ¿por qué existe este dato? Porque pueden haber dos facturas número uno, una FE número uno de una empresa y una FE número uno de otra empresa. Sin embargo, el CUFE o el CUDE es como la cédula de esos documentos. Es el que le permite a los procesos automáticos, como el de recepción electrónica,
validar que los documentos nunca se repitan. Si yo ya tengo un CUFE dentro del módulo de recepción electrónica, nunca voy a volver a cargar otro documento que tenga el mismo CUFE o el mismo CUDE, que son el de las notas crédito y el de las notas débito, porque eso quiere decir que el documento ya está en recepción. El número de mi factura o el número de mi nota crédito o mi nota débito, el prefijo, la fecha en la que emití o que me emitieron ese documento, la fecha de recepción, el NIT que emite ese documento, como yo pedí descargar documentos recibidos y documentos emitidos, sale quien me emite las facturas y nosotros que somos los emisores de esos documentos con nuestros datos y los valores. Entonces, digamos que en este caso no salen todos los valores de los documentos, salen lo que la DIAN valida. Entonces, recuerden, siempre en las capacitaciones hablamos que existen ciertos datos obligatorios, que es el total, el subtotal, que es la suma de todos los ingresos de mis facturas, el IVA, el ICA y el impuesto al consumo. Eso es lo que nos entrega el Excel de la DIAN. El valor del IVA, el valor del ICA, el valor del impuesto al consumo y el total, que es la suma del subtotal de todos los conceptos de ingreso que yo facturé o que me facturaron, más los impuestos. ¿Qué puede pasar dentro de este archivo? Digamos que mi archivo es demasiado perfecto porque es un archivo de pruebas. En la vida real, ¿qué les puede pasar? En la vida real, este archivo puede tener no solo facturas electrónicas, ni notas débito, ni notas crédito, sino también puede tener nóminas electrónicas, pueden existir, puede tener documento soporte, acuse de recibidos, aceptaciones y rechazos. En este caso, nosotros, ¿qué información validamos? Solamente el de las facturas, notas débito y notas crédito. Es decir, que tendríamos que entrar siempre a revisar en este archivo, aunque parece pues que la DIAN ya lo ha ido segmentando, ya no me muestra tanta información, pero puede pasar. Entonces, deben entrar a este archivo y validar que los documentos que en esta columna A solamente hayan facturas, notas débito y notas crédito. Jimena, ¿qué pasa si mi Excel tiene 1000 registros? Muy fácil. Como esto es un archivo de Excel, lo que yo le puedo decir es que quiero filtrar. Voy a hacerle un filtro a las columnas y aquí verifico que solamente hayan facturas, notas débito y notas crédito. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, tenemos otros archivos? Seleccionamos esos archivos, por ejemplo, dentro del filtro, si hubieran, por ejemplo, acuses de recibir. Entonces filtramos para que solamente salgan esos y los eliminamos. Debemos eliminarlos del registro. Si se daña el Excel no pasa nada, porque este es un archivo que yo descargo de la plataforma de la DIAN. ¿Qué puedo hacer? Si se me dañó, si no estoy seguro, si de pronto me equivoqué, elimino este archivo, vuelvo y entro a la plataforma de la DIAN y descargo el archivo. Ya no debo volver a consultar ni volver a generarlo. Queda siempre el registro de lo que consulté, entonces lo puedo descargar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ya cargué una parte del archivo y no me acuerdo si la cargué, si de pronto me faltó alguna información? No hay ningún problema. Nuestro proceso de conciliación verifica cada uno de estos documentos y almacena la información. Entonces, si yo por error volví a cargar el mismo archivo en la aplicación, el sistema no va a duplicar la información. Simplemente se va a dar cuenta que esos documentos ya están cargados. Este archivo, por ejemplo, ya está cargado en nuestro proceso de conciliación y no lo vuelve a cargar. Si trae 2 o 3 documentos nuevos, carga solamente los documentos nuevos. Los que ya están cargados no los vuelve a cargar. Entonces, nunca se nos duplicaría la información. Entonces, siempre debemos abrir el archivo de Excel para verificar que solo hayan facturas, notas débito y notas crédito. Entonces, digamos que en este caso yo ya validé y ya me di cuenta que está bien. Sin embargo, debemos hacer otra modificación. Cuando yo descargo el archivo de la plataforma de la DIAN me entrega un archivo zip, una carpeta zip. Esta carpeta no la podemos cargar hacia la aplicación,
Lo que nosotros necesitamos es un archivo de Excel. ¿Qué debo hacer? Debo extraer el archivo de Excel de esta carpeta zip. Entonces le doy clic derecho, le digo extraer y simplemente traigo la información. Él me genera una carpeta nueva, pero es una carpeta que tiene el archivo de Excel. Entonces extraigo la carpeta, extraigo el archivo de Excel, lo verifico y hago los ajustes sobre este archivo de Excel. Entonces, listo. Ya lo revisé, yo ya aquí ya tengo lista mi carpetica, yo ya la había revisado y ya tengo mi archivo listo. Le puse que es el archivo de diciembre porque mensualmente, quincenalmente, semanalmente, yo quiero hacer esta revisión. Entonces, para que no se me cruce la información, yo le puse que mi archivo era el archivo de la DIAN del mes de diciembre. Ustedes le pueden poner el nombre que quieran. Normalmente el archivo se descarga así, con unos códigos o con unos datos específicos que tiene la DIAN. Entonces, es algo que no es muy diciente. Entonces, lo que yo hice, por ejemplo, fue cambiarle el nombre y le puse el nombre que yo quise para tenerlo en cuenta. Entonces, ya hice esta primera verificación. Entonces, ¿qué hice? Entré a la plataforma de la DIAN, descargué mi archivo, extraje ese archivo de la carpeta y lo dejé simplemente con un Excel. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros queremos hacer el proceso separado? Si tenemos un archivo para las facturas emitidas y las notas crédito y otro archivo para los documentos recibidos. Hicimos un ajuste en los módulos para que tanto el proceso de emisión como el proceso de recepción tuvieran el proceso de conciliación. Entonces yo puedo entrar por FIC o por FE, cualquiera de los dos módulos que ustedes manejen, y puedo entrar por el módulo de emisión a la opción de conciliación de documentos o al módulo de recepción a la opción de conciliación de documentos. Las opciones son exactamente las mismas. Yo, por ejemplo, que descargué mi archivo con toda la información, porque soy yo la que hago la carga, puede ser que la verificación la puedan hacer otras personas, pero yo estoy a cargo de descargar el archivo y montarlo a la aplicación. Entonces, cargo en un solo archivo todo y hago la carga una única vez. Entonces, no importa si entro por emisión o por recepción, yo puedo cargar el archivo. Entonces, voy a entrar, por ejemplo, por emisión. Entro a la opción que se llama conciliación de documentos y esta tiene dos opciones. Una primera opción que me permite cargar el archivo que descargué de la DIAN y otro que me permite consultar el informe de los documentos que tengo conciliados o de los que estoy administrando en este momento. Entonces yo no he cargado todavía mi archivo. ¿Qué información tengo en mi informe de conciliación de documentos? ¿Ya tengo datos? Por supuesto que sí. En este momento ya están todos los documentos que ustedes han emitido. Entonces, por ejemplo, aquí yo ya tengo documentos emitidos, los documentos que emitimos desde la compañía y los documentos que hemos recibido en el módulo de recepción electrónica. ¿Qué me permite ver este formulario? El grupo. El grupo hace referencia, así son los documentos que recibimos o los documentos que emitimos. El tipo de documento, que son los que administramos, que es factura, nota débito, nota crédito, y los datos en general de ese documento. Entonces, el número, quién me lo emitió y quién es el adquiriente. Y tenemos dos columnas, una columna que se llama DIAN y una columna que se llama FE, que hace referencia al proceso electrónico, tanto de facturación como de recepción. ¿Qué me indica de dónde es el proceso? La columna grupo. Entonces yo aquí tengo un documento que recibí desde el módulo de recepción. Como no he cargado mi archivo que contiene la información de la DIAN, pues la columna de la DIAN, la mayoría, tiene una X porque la información no está. Tiene habilitado una opción que me permite ver el visor que tengo en el módulo, en este caso, de recepción electrónica. Entonces, si yo le doy clic aquí, él me permite ver el visor con esa información. ¿Qué me va a traer? Lo que veo normalmente en el módulo de recepción, que es el panel con la información general del documento, la representación gráfica y sus adjuntos.
Si fuera un documento emitido, puedo ver exactamente lo mismo. Puedo ver el panel de información con los datos de la factura que emití, la representación gráfica que se generó y los enlaces a la plataforma de la DIAN. Aquí ya tengo pues unos documentos que concilié para poder hacer una prueba para verificar que todo estaba bien. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Para que el sistema pueda hacer esa conciliación, debo cargar el archivo que contiene la DIAN, que contiene la información que me entrega la DIAN. Listo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago para cargar la información, para poderla cruzar? Voy a regresar, puedo regresar con el enlace o puedo volver a entrar. Y voy a cargar mi archivo de conciliación. Normalmente, ¿qué pasa? Al cliente se le olvida que tiene que descargar o que tiene que extraer el archivo. Entonces le damos clic donde dice arrastre o seleccione un archivo para conciliar. Entonces le damos clic aquí y él solo me va a mostrar los archivos o que tienen un Excel o la carpeta que tiene un Excel. Miren que aquí no me deja ver carpeta zip, no puedo ver carpeta zip, solo puedo ver los archivos que ya están listos. Por eso yo le puse a mi archivo DIAN para que identifique más fácilmente que ese es el archivo que debo cargar. Entonces lo selecciono, aquí tengo mi archivo de diciembre y le digo seleccionar. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo cuando selecciono dejo un acuse de recibido o una nómina electrónica? El sistema me va a informar aquí en un mensaje en error que una de las filas del archivo tiene un error, que no es un documento ni factura, ni es un documento nota crédito ni nota débito, sino es un documento diferente. Entonces él me muestra la fila 18, la fila 20, la fila 25. ¿Qué tenemos que hacer? En ese caso falla completamente la carga, no me va a cargar, digamos si es la última fila que me falla, el sistema no te va a cargar nada más. Debo entrar al archivo, eliminar esa fila porque no es un documento que administremos y volver a tratar de cargar el archivo. Entonces, listo. Ya tengo mi archivo, ya lo verifiqué, no tengo documentos diferentes a los que manejo, le voy a dar clic en iniciar conciliación. Si me equivoqué y cargué el archivo que era, pues simplemente le puedo dar clic en este botoncito que tengo aquí abajo que dice limpiar, pero si veo que está todo perfecto, le voy a dar clic en iniciar conciliación. Como este es un entorno de pruebas, puede ser que algo nos falle, bueno, no nos falló nada, menos mal. Normalmente no debería pues haber inconvenientes en la carga del archivo. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben que deben eliminar los registros. Aquí entonces me da un primer proceso de conciliación, digamos que es muy general, y me dice que tengo 16 documentos que se conciliaron correctamente. ¿Eso qué quiere decir? Que de todos los documentos que tengo, tanto en la aplicación, en los módulos de emisión y de recepción, y de lo que tengo en la DIAN, hay 16 documentos de los 20 que se cruzan perfectamente y tengo 4 que tienen un inconveniente. Entonces yo podría desde aquí darle clic en ver detalle y él me muestra un resumen de ese archivo. Digamos que es como un detalle de la conciliación. Entonces el documento que cargué, entonces que fue por ejemplo en este caso la factura número 11 que me generó el proveedor Víctor Ingeniería a 5Soft, que la fecha en la que lo concilié fue hoy 13 de diciembre. El facturado, lo que me facturaron fueron 2.040.000 y este documento quedó sin conciliar. Todos los demás documentos, todo lo que está en verde quedó sin conciliar, pero por ejemplo, el documento 6 está sin conciliar, que fue una factura recibida. Tengo otra factura recibida sin conciliar, que es la número 5. Entonces aquí veo un proceso muy general. ¿Cuáles fueron los documentos que sí se pudieron conciliar y cuáles no? Tengo la opción aquí de poder ver si, por ejemplo, tengo alguno con diferencias. Es decir, que lo que tengo en el archivo de la DIAN es diferente a lo que está en el módulo de emisión o de recepción. Por ahora no tengo diferencias. ¿Cuáles no se conciliaron? Entonces, fueron documentos recibidos, es decir, documentos que me emitieron a mí que no se recibieron. Todos los documentos que yo emití, aquí por ejemplo podría poner los emitidos, se conciliaron correctamente. Eso quiere decir
que no faltó dentro de nuestro proceso de transmisión a la DIAN que se reportara ningún documento. Entonces, digamos que aquí en un 100% ya garantizamos que en el proceso de emisión todo fue exitoso. Pero, ¿qué pasa si la persona que hace la revisión del proceso de emisión no es la misma que descarga el archivo? ¿Puede pasar? Sí, porque la persona que tiene acceso a la plataforma de la DIAN puede ser el gerente financiero, puede ser el director, y él obviamente no es el que hace este proceso. Entonces, él descarga el archivo, lo monta y le cuenta a la persona indicada o a la persona del proceso que ya puede hacer la verificación. ¿Cómo puede hacer la verificación esa persona? No lo podría hacer aquí porque este informe solo lo puede ver la persona que carga el archivo. Ya como un resumen en general, vamos a entrar a emisión o a recepción, conciliación de documentos y vamos a ingresar a la opción que se llama informe de conciliación de documentos. Miren la diferencia. Ahora, en la columna que dice DIAN, tengo un icono que me permite o que me muestra como un visto bueno, que quiere decir que la información que teníamos en la plataforma de la DIAN ya la cargamos a la aplicación. ¿Para qué me sirve este icono? Este icono es un enlace a la plataforma facturando electrónicamente de la DIAN. En mi caso, pues me va a enviar al ambiente de pruebas porque yo generé las facturas desde el ambiente de pruebas y todo lo hice en pruebas. A ustedes los enviaría directamente a producción. Recuerden que yo puedo entrar a la DIAN facturando electrónicamente y con el CUFE hacer la consulta de esos documentos. El sistema, o digamos que nuestro proceso de conciliación, hace ese paso a paso por ustedes. Toma el CUFE del documento, viaja hasta la DIAN, habilita el proceso o la consulta en facturando electrónicamente y consulta el documento por ustedes. Entonces aquí tenemos la consulta, podemos ver la información en general y podemos descargar el PDF que contiene la información de la DIAN. Entonces ya más adelante les voy a mostrar esto para qué es valioso. Entonces, ¿qué resultado tenemos en esta conciliación? Podemos tener documentos sin conciliar, como me pasa en este caso con esta nota crédito, tengo documentos sin conciliar. Tengo documentos que se conciliaron correctamente, voy a decirle que no quiero ver 10 facturas, sino 100, y podría tener, digamos que en casos muy extraños, documentos con diferencias. ¿Cuándo hay documentos con diferencias? En algunos casos, el archivo de Excel elimina los ceros de los documentos o de los números de las facturas. Entonces, si mi prefijo o el prefijo de mi proveedor termina y la factura inicia con 0, por ejemplo, si fuera la 0001, el archivo de Excel me entrega el STG, que en este caso es mi prefijo, entonces que el prefijo sea FB, FC, y elimina todos los ceros, porque en el Excel, pues los ceros hacia la izquierda no existen, no se deben tener en cuenta. Entonces, elimina esos ceros y me deja solamente el número de la factura. Pero en el módulo de emisión electrónica o en el módulo de recepción electrónica, nosotros sí tenemos esos ceros. Entonces, lo que puede pasar es que el sistema me dice que hay diferencias en el número de la factura o en el impuesto al consumo. En algunos casos, el archivo de Excel no muestra el valor del impuesto al consumo, pero tanto en el módulo de emisión como en el de recepción sí lo tenemos almacenado. ¿Qué podemos hacer ahí? Ir a la plataforma de la DIAN, entonces voy a la plataforma, por ejemplo, de la DIAN, verifico en dónde, en la representación gráfica que genera la DIAN, si dentro de los ítems de facturación o dentro de los valores está el impuesto al consumo. Normalmente si está, ahí lo podemos verificar, entonces quedaría, digamos que aunque queda sin conciliar por error del archivo, pues ya tenemos nosotros claros que el error es algo externo al proceso que genera la DIAN. Bueno, ya en este caso no funcionó, vamos a ver otro. Aquí. No. Bueno, dejémoslo un rato a ver si lo podemos revisar. O revisemos otro documento. En este caso sí.
No nos lo va a dejar ver. Bueno, esperemos otro rato. Entonces, digamos que esas son, dentro de todos los procesos de implementación que hemos tenido, las diferencias que encontramos. Los ceros, que elimina el archivo de Excel porque el número del documento, el número de la factura, inicia con ceros, o por el impuesto al consumo. Algunas veces sí lo trae el archivo de Excel, otras veces no lo trae. Hemos llamado a la plataforma para verificar por qué pasa esto y pues ellos tampoco saben. Entonces hay que asumir que está bien, y la forma de verificar o identificar que todo está perfecto es entrando a la plataforma de la DIAN y verificando dentro de la representación gráfica. O pues verificando en el XML, que es el XML que valida la DIAN. Entonces se supondría que está perfecto. Entonces, este informe me permite consultar los documentos que se han recibido, que se han emitido desde hoy y un mes hacia atrás. Entonces, por defecto, el sistema siempre me trae el mes inmediatamente anterior. Pero si yo nunca he hecho el proceso, quiero revisar meses atrás, pues simplemente cambio la fecha y consulto desde cuando lo necesito. También puedo verificar o puedo consultar por el estado. Quiero ver los que están sin conciliar, los que están conciliados con diferencias. Entonces, por ejemplo, si el grupo que me pertenece a mí es el emitido, yo selecciono los documentos emitidos y aquí puedo verificar en el estado que se conciliaron en un 100% hasta el día de hoy. Estas son facturas que tengo antiguas, un poquito antes, entonces estas no las descargué en el archivo de la DIAN, no las tengo en el archivo de la DIAN, pero es porque no las consulté. Entonces, digamos que si estoy revisando de este documento en adelante, mi proceso de emisión fue exitoso. Digamos que este proceso es un poco más eficiente porque aquí pues soy yo el que emite el documento, es la DIAN lo que lo recibe. Entonces, si entre los dos está todo perfecto, si no hubo fallas en la conexión, pues el proceso de conciliación es mucho más fácil. Entonces, aquí ya verificaría que todas las facturas que emití se emitieron correctamente a la plataforma de la DIAN. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tengo un documento que aquí no está en la DIAN, es decir, que yo estoy viendo que no está? Por ejemplo, un salto. Voy en mi factura 8, sigue la factura 10 y la factura 9 no está dentro del archivo. Debo entrar a la plataforma, primero voy a verificar, entro a la plataforma de la DIAN y en histórico consulto los documentos emitidos. Verifico si el documento está ahí por el rango de fechas. Es igual como hicimos la consulta para descargar, pero en esta es solo para consultar. Si el documento está ahí, es que el archivo de Excel me falló. Puedo volver a hacer la consulta para descargar ese documento, o bueno, digamos que el día, porque no puedo seleccionar un documento en particular, selecciono entonces el grupo, selecciono un día en particular o el mismo rango, vuelvo y descargo el archivo, verifico que sí esté la factura y la cargo. Como les decía, puedo volver a cargar el mismo archivo y no va a pasar nada, porque controlamos a través del CUFE o del CUDE que la factura o que la nota débito, nota crédito, ya esté en nuestro proceso de conciliación. Entonces, si ya está, simplemente no se vuelve a cargar. Si es un documento nuevo, lo cargamos y hacemos el proceso de conciliación. Entonces, descargué 25 documentos, pero el sistema solo concilió 2 y me dice que los 2 son exitosos. Es porque solamente 2 eran nuevos. Entonces, ahí el sistema está perfecto. Si lo que me doy cuenta es que de verdad mi factura no está, debo escalar un caso de soporte al módulo de emisión electrónica y pedir que la factura, que puede estar de pronto en estado ya recibido, porque el proveedor nos dijo ya el proceso se finalizó exitosamente, aunque haya una falla en la DIAN, se puede presentar, son casos muy extraños, pero pues esa sería la solución. Entramos, le hacemos un ajuste a la factura, le cambiamos el estado para poderla volver a emitir. Pues ustedes tendrían que llevar en su registro que hubo un problema en esos días en la conexión. Normalmente, la DIAN, pues cuando se cae, habilita nuevamente el proceso y se transmite. Pero digamos que ese sería de pronto el único inconveniente que se podría presentar. Hasta la fecha nunca se nos ha presentado, entonces no es que sea tan posible que les pase,
pero pues está la opción y esa sería la solución. Ahora vamos a hablar de los procesos de recepción. Entonces voy a cambiar aquí para ver el grupo de los documentos recibidos. Entonces aquí me pasa lo mismo. Tengo documentos que recibí un poco antes, entonces esos de pronto no van a estar conciliados y voy a tener documentos que sí estoy procesando, que sí debería tener ya gestionando desde mi módulo de recepción electrónica. Entonces, este proceso de conciliación va muy de la mano con el proceso de verificación que yo tengo que hacer en mi día a día. No solamente porque mi documento no esté en el módulo de recepción, quiere decir que nunca me llegó. Pueden pasar varias cosas. Entonces, lo primero que estoy verificando es que tengo una nota crédito que sí recibí en el módulo de recepción electrónica, pero que no estaba en el archivo de la DIAN. En algunos casos pasa, digamos que como que el proceso no alcanza a entregar todos los documentos, esa nota crédito la generamos ayer, entonces no alcanzó a estar dentro de la consulta que hicimos, entonces no pasaría nada. Nuestra recomendación, si descargamos el archivo de Excel de la DIAN hoy, 13 de diciembre, y lo quiero volver a hacer el 2 o el 5 de enero, debo iniciar desde este mismo día. La consulta la debo hacer desde el 13 de diciembre hasta el 5. Luego, si la quiero volver a hacer el 1 de febrero, debería seleccionar el día que hice la descarga. Entonces, el 5 de enero. ¿Por qué? Por ejemplo, ahorita son las 10 de la mañana. ¿Eso qué quiere decir? Que durante el transcurso del día me pudo haber llegado más documentos. O que mi proveedor generó la factura y le puso días hacia atrás. Entonces recuerden que yo como emisor de la factura tengo hasta 10 días para poder transmitir los documentos. Entonces, la idea es que ustedes reutilicen o bueno, que siempre generen el archivo con la fecha en la que lo descargaron. Como les digo, no importa que la información se repita, en el informe no se va a repetir. Nosotros garantizamos que la información no se duplique, desde que sea pues la misma información que se descargue en el archivo de la DIAN. Entonces, digamos que ustedes lo podrían hacer siempre del 1 al 30, del 1 al 30, no importa que el archivo lo carguen el 2, el 3 del siguiente mes, la idea es que tengan, digamos que una recurrencia para que no se les queden documentos por fuera. Entonces, en este caso, donde es el archivo de la DIAN el que no me trae la información, pues es por eso. Han pasado muy poquitos días desde que se generó el documento y posiblemente el informe de la DIAN no lo tenga. ¿Está en la DIAN? Sí, sí está en la DIAN. Si yo le doy clic al enlace que tengo a mi información que tengo en el módulo de recepción electrónica y yo voy a la plataforma de la DIAN, el documento debe estar allí. ¿Por qué estamos tan seguros? Porque el módulo de recepción electrónica solo carga los XML que genera la DIAN. Es decir, que si su documento está en recepción, es porque su documento está en la DIAN. Entonces yo puedo entrar aquí y verificarlo y veo que sí me generaron una nota crédito que está relacionada a una factura, pero simplemente pues el archivo Excel aún no cuenta con esa información. Listo. Entonces, sí estoy seguro que está, solamente no lo puedo conciliar ahora. Sin embargo, sí tengo algunos documentos que están en la plataforma de la DIAN que no los tenemos en el módulo de recepción. Entonces, puede ser que el proveedor aún no me los ha enviado. Puede ser que el proveedor cuando lo emitió no puso bien el correo de recepción. O pudo ser que cuando se emitió ese documento falló la conexión con el servidor, no se pudo generar la notificación, nunca me llegó el correo, mi correo se cayó y no lo recibió. Entonces pueden haber infinitas razones por las que mi documento no está en el módulo de recepción electrónica. Entonces vamos a empezar por lo más básico. ¿Qué puede ser lo más básico? Que el correo al que enviaron la factura no es mi correo. Entonces, ¿cómo hago para saber si pasó eso? ¿Cómo hago para saber si el proveedor se equivocó en esa información? Como no la tengo en el módulo de recepción electrónica, voy a ir a la plataforma de la DIAN. Entonces le doy clic aquí.
aquí yo puedo descargar la representación gráfica que tiene la DIAN. Esta no es la misma del proveedor, es diferente. Vamos a ver otra que esté sin conciliar, esta. Es diferente, pero la información es exactamente igual, es exactamente la misma. ¿Por qué? Porque se construye con base en el XML. No puedo ver ninguna. Miremos otra. Esta. Y descarguémoslo. Sigue generando error. Bueno, vamos a ver una que sí llegó. Por ejemplo, vemos esta. Entonces, bueno, la primera, digamos que la primera búsqueda que deberíamos hacer es esa. Y en este momento, pues la DIAN está caída, pues les toca como yo, no hay nada que hacer, hay que esperar. Una segunda posibilidad es que el proveedor me envió mal la información. Entonces, ¿qué debería hacer yo? Yo, en mi día a día, debería ir gestionando los documentos que el sistema, que el módulo de recepción electrónica no puede procesar. Por eso les decía que este informe va muy de la mano con el proceso que yo debo hacer diariamente. Entonces, digamos que yo pude entrar a la DIAN y me di cuenta que el correo está mal, que el correo no es el mío, sino que le enviaron el correo al correo que tiene el representante legal, al que está en el root, o enviaron el correo a uno de mis usuarios. Entonces, ahí tengo dos opciones. La más rápida, en el caso de que sea uno de los usuarios de la compañía, es decirle a ese usuario, reenvíe el correo al correo de recepción, al correo que yo tengo configurado para que el proceso del módulo de recepción electrónica lea mis correos. Entonces, en FIC o en FE, en recepción, en configuración, yo tengo configurada una cuenta de correo. Entonces, debo decirle a mis usuarios, siempre que reciban una factura, reenvíenla al correo de recepción. Entonces, no importa que llegue desde cualquier usuario, desde que esté en la bandeja de entrada, el módulo de recepción electrónica de forma automática verifica el documento y lo carga. Si la envío al representante legal, que a veces no es tan fácil que no la reenvíe, lo más fácil es pedirle al proveedor, porque aquí tengo los datos, yo sé quién me facturó, sé cuál es la factura que me emitió, que me la reenvíe, pero que me la reenvíe al correo correcto. Entonces, señor proveedor, por favor, reenvíeme la factura y recuerde que las facturas me las debe emitir a mi correo y le confirman cuál es su correo. Puede ser que al principio no sea tan fácil y les toque hacer siempre la misma tarea, pero en algún momento el proveedor se va a cansar de que ustedes les pidan la tarea y hagan el ajuste. Digamos que hemos identificado que durante el proceso los proveedores van mitigando esos errores ya para que la conciliación, digamos que no sea tan extenuante. Digamos que las primeras veces sí va a ser un poco exhausta, porque van a tener muchos errores, porque el proveedor no está acostumbrado a este proceso, porque yo como usuario estoy acostumbrado a recibir el PDF, no el XML. Aquí sí se hacen esas verificaciones, entonces el proveedor también se tiene que ir a acoplar a que ustedes tienen un proceso automático que revisa no solamente el PDF, sino que revisa el XML. Es un proceso que ellos tampoco lo conocen, entonces al principio no es solo aprendizaje de ustedes, sino de sus proveedores también. Entonces, listo. Le envié el correo. Pero ¿qué pasa si yo me doy cuenta que sí es mi correo, que sí me debió llegar la factura? Pasa mucho que aunque dice que es mi correo, la factura nunca está en el correo. Sí puede pasar y nos pasa mucho, porque de pronto en ese proceso de la generación de la notificación, el proceso se cayó, falló el internet, falló mi internet, el de la DIAN. Entonces eso hace que se generen ese tipo de inconsistencias. Solución, lo mismo. Señor proveedor, estamos verificando que usted me generó la factura número 6. No la tengo, por favor, reenvíeme el archivo zip. Y él le reenvía la carpeta y el sistema lo vuelve a leer. Si la factura llega luego, ¿qué puedo hacer? Simplemente no es necesario volver a cargar el archivo. La información del archivo ya está. Tenemos una opción que se llama conciliar documentos, que lo que hace es lo mismo que hicimos al cargar el archivo.
traer los documentos nuevos y digamos que verificarlo contra lo que tenemos en el archivo de Excel de la DIAN. Entonces, en este caso, pues no hay nada nuevo, no tengo nada nuevo en mi correo, sigo teniendo los mismos 4 documentos sin conciliar. Si tuviera dentro del módulo de recepción uno de estos documentos que tengo en mi archivo de Excel, el sistema los conciliaría y lo cambiaría a conciliado de forma automática. Entonces, siempre que entren a hacer la conciliación, démosle clic en el botoncito conciliar por si ha pasado algo durante la revisión. Entonces, listo, nos dimos cuenta que el correo está bien, pero que nunca lo recibí. Señor proveedor, reenvíenme. Entré y me di cuenta que está en el correo, no en la carpeta de entrada, sino en el correo no deseado. Debemos decirle al correo que sí, que los correos de ese tercero, de ese proveedor, se deben recibir en la carpeta de entrada. Entonces debemos pasarlo primero a la carpeta de entrada y segundo, darle la opción o configurar para que siempre me llegue a la bandeja de entrada. Pero me doy cuenta que mi correo sí está en la bandeja de entrada, pero el sistema no lo carga. Entonces, ¿qué pasa? Porque si sí lo recibí, porque si recibí la información en mi correo, el sistema no lo concilia. Entonces, ya verificamos que el correo está bien, ya verificamos que sí lo tengo dentro de mi carpeta de correo, pero no sabemos por qué no está en el módulo de recepción. Entonces, recuerden que dentro del módulo FIC, en el módulo de recepción, tenemos un informe que nos permite ver el procesamiento o el resultado de la verificación que hizo nuestro proceso automático con cada uno de los correos que llegan, no solo de los documentos electrónicos, sino con todos los correos que tienen un adjunto. Entonces, yo debo entrar a verificar qué pudo haber pasado con ese correo que me llegó, pero que el sistema no procesó. Por defecto, este informe me trae todos los correos que procesó ayer y que procesó hoy. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo esta conciliación un lunes, pues lo tengo que cambiar hasta el día viernes o hasta el día jueves o hasta la fecha en la que lo estoy haciendo. Aquí, ¿qué puedo ver? Cada uno de los correos que el sistema verificó. ¿Qué veo? El remitente, quien me emite la factura, el asunto, la fecha en la que llegó el correo. Entonces recuerden que yo puedo tener una factura que me emitieron el 1 de diciembre y el proveedor me la envió ya al correo. Entonces la factura puede tener una fecha diferente, pero el correo tiene la fecha en que se recibe. El correo de respuesta, que normalmente pues viene vacío, no viene dentro de la información, y el resultado del procesamiento. Entonces nosotros tenemos diferentes resultados al procesar cada uno de los correos. Entonces tenemos un correo que dice, un resultado que dice procesado. ¿Qué quiere decir procesado? Que dentro de mi correo venía un XML, que ese XML era el generado por la DIAN, el de validación previa, que el NID estaba correctamente generado, que era mi NID y que se pudo cargar a la aplicación. Es decir, que todo lo que está procesado, en estado procesado, se encuentra dentro del módulo de recepción electrónica. Si está pendiente, quiere decir que aún no lo hemos verificado, pero pues eso es como entre 2 o 3 segundos. Normalmente no deberíamos tener correos pendientes por procesar. Tenemos el error. Cuando un correo tiene un resultado de error. Cuando viene el XML, pero el XML tiene un inconveniente. Cuando es descartado. Cuando viene un adjunto, pero el adjunto no es un documento electrónico. Es un PDF, un Word, un Excel, cualquier otro adjunto menos un XML. Un omitido es cuando yo tengo mi cuenta de correo y en esa cuenta de correo recibo facturas de muchas de mis empresas. Entonces yo omito algunas facturas para que no se me muestren como error, sino que queden como segmentadas, que son facturas de mis otras empresas. Y el duplicado es cuando el proveedor me envía 2 veces la misma factura. Entonces, una está en estado procesado y otra está en estado duplicado. Para este caso, ¿con qué debería iniciar? Debería iniciar con la verificación de los que tienen error, de los que sí viene un documento XML, pero tiene alguna inconsistencia. ¿Cómo puedo ver la inconsistencia? Entonces ustedes ya saben que le dan clic en el botón observaciones y él me dice,
Se produjo un error en la conversión, el tipo de documento de este XML es nota crédito y se está tratando de convertir en un attached document. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo vimos en las capacitaciones. Vamos a ver el de la factura. El de la factura me dice lo mismo. Se produjo un error en la conversión, el documento de este XML es factura y no es attached document. Entonces, dentro de las capacitaciones, nosotros siempre les contamos que al correo de recepción debe llegarme el XML que se llama attached document. Ese XML es el resultado que nos da la DIAN, es un XML que entrega la DIAN con la verificación de la factura, o de la nota crédito o de la nota débito. Entonces, el proveedor le entrega la información de sus documentos a su proveedor tecnológico. Este genera un XML que es un XML de factura o de una nota crédito o de una nota débito y ese se la entrega a la DIAN. La DIAN lo valida y responde con otro XML, que es el sobrecito que trae todas las verificaciones de la DIAN y que trae la información de la factura, de la nota débito o de la nota crédito. En este caso, ¿qué pasó? El proveedor no me está enviando el resultado de la DIAN, el que me garantiza que todo pasó exitosamente y que yo puedo presentar esa factura como soporte de costos o deducciones. Él me está enviando un borrador. Si nosotros aceptáramos ese documento, si cargáramos ese XML y resulta que la DIAN nunca lo validó, voy a perder esa plática. No puedo presentar esa factura para las deducciones a las que tengo derecho por haberla pagado, porque la DIAN me va a decir, esa factura no está validada, esa factura no es legal. Por eso desde el módulo de recepción electrónica no se recibe. Solo recibimos la factura que validó la DIAN, que debe venir en un attached document. Pero ¿eso qué quiere decir? Si yo en este momento entro a mi módulo de recepción y reviso los documentos recibidos, tengo, por ejemplo, una factura y una nota crédito. Voy a revisar el XML de alguno de los dos. En cualquiera de los dos casos, el documento que me está llegando, miren aquí dice, es un attached document. Es un XML que generó la DIAN como resultado de la validación. ¿Y yo cómo sé que 5 me está diciendo la verdad? Muy fácil. Ustedes pueden entrar, yo aquí no voy a entrar a mi cuenta de correo, tengo una funcionalidad que me permite desde el módulo de recepción entrar a mi buzón. Entonces voy a entrar a buscar esa factura en particular o ese correo que me enviaron en particular. ¿Cómo hago para buscarlo? Fácil. Aquí tengo el asunto. Entonces aquí dice nota crédito con XML tipo nota crédito. Así me doy cuenta fácil de cuál es el ejercicio. Ustedes pueden tener cualquiera, entonces lo voy a buscar. Entonces, nota crédito con tipo XML. Lo primero es que dentro del buzón de correos, yo tengo ese mismo resultado. Aquí puedo consultar, digamos que todo lo que tengo en mi bandeja de entrada en una fecha en particular. Entonces, aquí estoy viendo lo que me llegó hoy y lo que me llegó ayer. ¿Puedo ver una fecha más extensa? Sí, puedo cambiar los filtros y verlos. Entonces aquí tengo mi factura que se procesó correctamente, es decir, que venía un archivo zip y dentro de ese archivo zip venía un attached document. Tengo otro documento descartado. ¿Eso qué quiere decir? Que venía un XML, pero que venía un adjunto, pero el adjunto no es un XML. Y por aquí debo tener unos documentos en estado error, que es lo mismo que estoy viendo en el formulario. Entonces voy a ver, por ejemplo, el de la factura. Entonces selecciono, aquí puedo ver lo mismo que tengo en mi correo y voy a ver este XML. ¿Y qué dice este XML? No dice que es un attached document, dice que es un invoice, es decir, un XML de factura. El proveedor se equivoca, el proveedor me envía la información que no es. Este, que es el siguiente error que tengo dentro de mi formulario, es que me está enviando una nota crédito, me está enviando un XML. Yo digo, pero sí me está enviando el XML, pero es un XML errado. Aquí también dice nota crédito. Si yo consultara la nota crédito que, por ejemplo, tengo aquí, miren, aquí tengo una nota crédito que se recibió exitosamente y consultara ese XML, también me va a decir attached document. ¿Por qué? Porque es el resultado de la verificación que hizo la DIAN. Entonces, sí o sí, siempre debemos recibir este.
¿Por qué? Porque es el único que me garantiza que la DIAN sí lo verificó y el único que me va a permitir presentar las facturas como deducciones en mis impuestos. Listo. Entonces, en este caso, ¿qué voy a hacer? Señor proveedor tecnológico o señor proveedor, por favor, reenvíeme el documento XML, reenvíeme la factura, pero envíeme la que genera la DIAN. Entonces, ahí pues el proveedor tiene que validar con su proveedor tecnológico qué está haciendo mal para que él le indique cómo les debe enviar a ustedes correctamente la información. Esto en algunas veces pasa porque no es un proceso automático el que les transmite la información, sino es el proveedor que descarga los archivos y los monta para enviárselos. Entonces, él puede pues descargar cualquiera porque él ve carpeticas, las descarga y se las envía. Entonces, este es uno de los errores más comunes. ¿Qué otra cosa puede pasar? Entonces, si yo revisara estas facturas dentro de mi proceso de conciliación, es uno de estos documentos que tengo sin conciliar. ¿Por qué no lo puedo conciliar? Porque el proveedor me está enviando mal la información y por eso no se puede cargar. Entonces, sí la recibí, sí está dentro de mi correo, pero lo que me están enviando no corresponde a lo que yo debo recibir. Entonces, solución, el proveedor no es necesario generar nota crédito, porque él generó bien su documento, solo que me está enviando lo que no es. Entonces, si ustedes dicen, ah, no, es que es de hace un mes, 2 meses, ya no lo voy a recibir, obviamente sí, pero si, por ejemplo, es de ayer, de este mes, lo que le pueden pedir es que se las reenvíe, que la reenvíe correctamente. Si él la sigue reenviando mal, pues el sistema va a seguir generando el estado de error. Si ya la envía correctamente, el sistema de forma automática la carga y ustedes en la próxima revisión que hagan de la conciliación, al darle clic en conciliar o a cargar el archivo de Excel, el sistema vuelve y hace la validación y ese documento ya quedaría conciliado. Entonces eliminaría uno de estos registros. ¿Cómo? De forma automática, porque el sistema ya cargó la información y el proceso de conciliación ya se hizo nuevamente. ¿Cuál es lo segundo que yo debería revisar? Debería revisar, porque digamos que en las implementaciones nos hemos dado cuenta que pasa mucho, los descartados. ¿Por qué tengo que revisar un archivo descartado si no es un XML? Porque en algunos casos los proveedores abren la carpeta, abren el archivito, la carpetica zip, para adjuntar también los soportes y asumen que ese XML es un error, que es un archivo que no puede ir y lo eliminan. Y lo único que les envían a ustedes son el PDF con los soportes. ¿Cómo hago yo para saber que de verdad o posiblemente es una factura o un documento electrónico y no que es un soporte general, que es un estado de cuenta o los soportes que me envía el proveedor? En algunos casos es fácil identificarlo por el asunto. Entonces, en el asunto, normalmente la DIAN dice que cuando a mí me llega una factura, debe ir el NIT de quien me genera la factura, el nombre de el que me emite la factura y el número de la factura. Entonces, por ejemplo, yo estoy viendo acá y yo veo el número de la factura. Yo podría ir y revisar si ese número de factura está en el módulo de recepción. Entonces yo puedo venir aquí a documentos recibidos. Aquí yo no la veo, pues así abajo no la veo, pero pues me queda un poco más difícil. Entonces le voy a dar pegar y por el número de documento la busco. Si tiene prefijo, debo ponerle el prefijo. Entonces le voy a poner el prefijo, digo que quiero ver todos los documentos y le doy clic en buscar. Y no está. ¿Eso qué quiere decir? Que a mí nunca me llegó el XML. También tengo la 011, podría ir a buscar, por ejemplo, la 011. Y también posiblemente me va a decir que no está. ¿Qué debería hacer en este caso? Verificar qué me están enviando en el correo. Entonces, como aquí tengo el número, voy a ir a buscarla en el correo. Ustedes la pueden ir a buscar en su correo normal en el navegador, pero a mí me gusta usar esta herramienta que tengo acá porque así me queda más fácil. Entonces yo, por ejemplo, podría buscarla aquí con el numerito en el asunto o si tengo parte del cuerpo, le digo filtro de búsqueda
y le pongo lo que posiblemente viene en el cuerpo. Entonces, a veces el asunto no tiene la factura, pero dentro de la notificación sí está el número de la factura, entonces lo que hago es poner el número de la factura y le digo buscar. Y también me va a hacer la búsqueda del documento. Entonces aquí me dice que efectivamente me enviaron un adjunto, pero ese adjunto no es un XML. Pero yo estoy viendo que dice XML, es una carpeta zip. Entonces, cuando yo abro la carpeta zip, puedo ver qué es lo que trae. Entonces, ¿qué está trayendo? Solamente trae el PDF. ¿Por qué? Porque yo entré y eliminé el XML y solo dejé el PDF. ¿Eso lo puede hacer el proveedor? Sí. Él puede entrar, eliminar, cargar soportes y no enviarles el XML. En ese caso, no me sirve de nada. Tenemos que enviarle una notificación, un correo al proveedor diciéndole, estás enviándome mal la información, me estás enviando solo el PDF y no la factura electrónica, reenvía la factura. Él la reenvía y el sistema la procesa de forma exitosa si envía el XML correcto y ya la carga la aplicación. ¿Me va a quedar el registro? Claro que sí, me queda el registro de descartado y me va a quedar el registro de procesado exitosamente. En algunos casos, pues aquí el sistema me dice, el correo posee archivos adjuntos y si los posee no corresponden a un documento electrónico. Entonces, digamos que ahí yo sé que viene, es un adjunto, pero puede haber otro caso. Mi documento, o bueno, el resultado de haber procesado este correo es que me descarta el correo. No puede cargar lo que viene. ¿Por qué? Porque no es un XML o porque pesa demasiado. En este caso, lo que me dice el sistema es, los archivos adjuntos exceden el tamaño máximo permitido de 2 megas. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes cuando adquieren el ERP, en particular no solamente el módulo de recepción, sino el ERP, también adquieren un espacio como un almacenamiento. El XML pesa 0,0001, no pesa absolutamente nada. Entonces ustedes podrían tener millones y millones de documentos electrónicos y nunca finalizar o ocupar todo el espacio que tienen contratado, sea con 5 o sean sus servidores propios. Pero si recibimos, digamos en este caso, yo envié un adjunto de 20 megas, eso es una cosa demasiado grande y que ocuparía muchísimo espacio. Entonces el sistema y la normatividad dice, en la resolución 042, en la sección de proceso de recepción dice que yo no debería recibir un correo que pese más de 1 mega. Como nosotros sabemos que nuestros procesos o los modelos de negocio que manejan necesitamos pues de pronto un peso mayor, permitimos hasta 2 megas. Pero pues ya es algo muy grande. En este caso tenemos dos soluciones. La primera que debería ser la que tomemos es decirle al proveedor, todo lo que me envíe como adjunto, envíemelo en una carpeta zip, sea en la carpeta zip que viene en el XML o en otra carpeta zip, pero envíemelo comprimido porque es muy grande. Entonces, por ejemplo, si yo fuera a mi correo a buscar ese correo, aquí me va a decir, yo voy a poner aquí que me muestre los que no están importados, porque los importados son los que están en recepción. Entonces, no importados. Entonces, en no importados tengo los descartados, los que tienen error, y en este caso, este que está descartado, que es el que pesa más de 2 megas. Aquí yo qué hice, envié una presentación. Entonces, se demora mucho en cargar porque está trayendo la información de mi correo y porque pesa demasiado. Entonces, aquí trae el zip que trae el XML, que me funciona, que está bien, que está correcto, pero que el sistema no lo puede cargar porque nuestro proceso automático carga de forma paralela a los adjuntos para que ustedes no lo tengan que hacer de forma manual. Sin embargo, el adjunto pesa demasiado, no lo podemos hacer. Entonces, hombre, mándeme esto o todos los soportes que quiera dentro de este mismo zip o de pronto para que no lo vaya a dañar en un zip aparte. ¿Qué vamos a hacer nosotros desde el módulo de recepción? Cargamos el XML, cargamos la representación gráfica y este otro archivo lo cargamos como un adjunto para que ustedes puedan descargar la carpeta y extraer la información. ¿Cómo lo hacemos con esta carpeta zip? Esa debería ser la primera solución. Pero ¿qué pasa si ustedes dicen, necesitamos urgente, súper urgente, cargar el XML, necesitamos cargar la factura? ¿Hay solución? Sí. Es una manualidad que tiene que hacer el usuario
y digamos que la idea principal de los módulos de emisión y recepción electrónica es quitarle trabajo a los usuarios para que lo puedan enfocar en cosas que, digamos, sean más importantes. ¿Tenemos solución? Sí. Podemos descargar esta carpeta y cargar manualmente el XML a la aplicación. ¿Por qué lo vamos a poder cargar? Pues porque el XML no pesa nada. Entonces tenemos una funcionalidad para que ustedes lo puedan cargar. Cuando carguemos ese documento, ¿qué va a pasar? Nuestro proceso de conciliación lo va a cruzar y va a decir, ah, ok, sí, ya lo concilié correctamente porque lo recibí. ¿Cómo lo debo hacer? Entonces, así como un plus les voy a mostrar acá. Entonces, yo voy a descargar esta carpetica zip que tiene mi factura. Voy a ver aquí qué factura es. Es la factura número 11. Sí, es la factura número 11. Si yo reviso, si yo reviso en la conciliación, ¿sí? Mi factura número 11 está sin conciliar. ¿Por qué? No porque me llegó mal la información, es porque me envió demasiada información. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Yo puedo entrar, sí, voy a entrar a FIC o FE, recepción, importar documentos, carga manual de archivos. La idea es que esto no se vuelva algo recurrente para ustedes. La idea es que el proveedor sea el que haga la tarea, pero pues si es urgente, pues hay que hacerlo. Entonces, en la carga manual de archivos tenemos una opción para cargar el archivo. ¿Qué hice yo? Descargué la carpeta zip, ¿verdad? No puedo cargar la carpeta zip. Si yo hoy busco esa carpetica y la trato de cargar, el sistema me va a decir que no lo puedo procesar porque solo procesa documentos electrónicos. Entonces le doy clic en limpiar, voy a mi carpeta de descargas y lo que hago es extraer lo que tengo dentro de esa carpeta. Entonces le digo extraer todo. Eso me sirve para extraer dos cosas, el XML y la representación gráfica. Entonces listo, ya me quedo acá. ¿Qué puedo hacer? Entonces le doy clic, busco la carpetica que ya tengo lista, que es esta. Esperemos que no la tenga por acá arriba. Yo creería que es esta. No. Esta, pero dice que es la factura 5. No, esta tampoco es. A ver, a ver. Voy a ponerle otro nombre para que no se me pierda. Entonces es esta. No. Eliminar. Esta. Listo. Y voy a extraer esta. Extraer todo. Y se llama así igual. Listo, ahora sí se llama igual. Entonces aquí debería salirme, acá está, el attach de la factura 11. La abro y él me permite seleccionar el XML. Selecciono el XML y aquí validamos lo mismo, que sea el NID de la empresa y que sea el XML de validación previa. Si no es el XML de validación previa, tampoco lo va a dejar cargar. Aquí solo me va a dejar cargar el XML, entonces me dice, ah, sí, es el XML correcto, lo cargo, yo le doy clic en siguiente y él me hace las validaciones y me carga el documento o me muestra si tengo un error. Entonces, aquí, ¿qué me dice? El archivo se procesó correctamente. ¿Qué pasó con mi documento? Si yo vengo aquí, miren que aquí no tengo mi factura número 11, no la tengo. Al buscar nuevamente los documentos, ya tengo 8 documentos y aquí me aparece mi factura número 11. Si yo vengo y corro nuevamente el proceso de conciliación, el sistema me dice, tengo un documento conciliado y el conciliado está con diferencias, pero ya no tengo 4 sin conciliar, sino tengo 3. Entonces, bueno, ¿por qué mi documento número 11 tiene diferencias? ¿Qué pasa? Yo le doy clic en las observaciones y me dice, el valor del impuesto al consumo en el ERP es de 40.000 pesos, pero no coincide con el que está en el archivo de conciliación. Vamos a ver si de pronto podemos ver en la diana.
Entonces voy a ir, entonces lo que está diciendo es que el XML que yo acabé de cargar, que no, o sea, es una casualidad que tenga esa diferencia, tiene impuesto al consumo, pero en el archivo de Excel no. Lo venimos a ver aquí. Ah, este sí. Entonces aquí lo puedo verificar. Entonces aquí en los valores me dice que tengo unos servicios de 2 millones de pesos y tengo un impuesto al consumo de 40.000 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que la información que está en el XML está correcta. La que está mal es el del archivo de Excel. ¿Por qué? No sabemos. Digamos que la DIAN ha tenido durante mucho tiempo ese inconveniente y pues es algo que no podemos controlar. Pero lo importante y lo que les quería mostrar era en el momento en que se carga la aplicación, no necesité volver a cargar el archivo de la DIAN. Simplemente le dije a la aplicación o al proceso de conciliación que validara nuevamente la información que tengo cargada de la DIAN, que se carga la aplicación, se almacena, contra lo que tengo en el módulo de recepción y me dice, listo, está conciliado. Pero digamos que aquí me quedó como cojito el proceso. ¿Por qué? Porque me subió el XML, es decir, que yo tengo aquí el panel con la información de mi documento. Aquí está, miren, que tengo el impuesto al consumo, pero no cargó la representación gráfica. ¿Por qué no cargó? Si me llegó por correo y no me carga es porque no me la envió, y en este caso es porque yo solo subí el XML, no cargué la representación gráfica. Recuerden que en las capacitaciones les hemos mostrado que tenemos una funcionalidad que les permite cargar la representación gráfica cuando el proveedor no la envía y quiero montarla de la DIAN, cuando el proveedor envía en desorden la información y me le cambia el nombre a la representación gráfica y me queda otra. Entonces yo le puedo decir aquí cargar archivo y volver a buscar mi carpetica así. Entonces digamos que aquí me abrió por defecto esa, pero normalmente yo tendría que venir, buscar la carpeta, buscar el PDF, no importa cómo se llame, y le digo guardar. Al cargar un PDF se me habilita la opción para volverlo representación gráfica. Solo se habilita con los PDF, recuerden. Entonces yo le puedo decir que me actualice esta como la representación gráfica, le digo que sí, y aquí ya me quedo. Si yo vengo y miro, pues es la de la DIAN, porque generamos las facturas de pruebas de la DIAN, pero pues aquí ya estaría. ¿Cuál les va a mostrar? La que ustedes carguen. Si es la del proveedor tecnológico, les va a mostrar la del proveedor tecnológico. Entonces, fíjense que adicionalmente aquí pasa algo. Cuando yo hago una conciliación, el sistema me muestra unos iconos que me dicen que conciliamos este documento exitosamente o en este caso que hay una diferencia. Entonces los usuarios que también están viendo esta información pueden ver si se conciliaron o si aún no hemos conciliado. Recuerden que esta nota crédito pues no venía dentro del archivo de Excel, por eso no se pudo conciliar. ¿Qué puedo hacer con este documento? ¿Cómo puedo decir, por ejemplo, que este está sin conciliar? ¿Cómo puedo decir que este sí lo recibí y que no me enviaron bien el XML o que por el contrario estoy pendiente que el proveedor me reenvíe? Esta información yo la puedo exportar en un Excel, la puedo exportar a Excel y de allí, desde allí, llevar como esa gestión que estoy realizando. Normalmente los usuarios lo que hacen es descargar, tener un archivo único y copiar y pegar lo que tienen allá para llevar la trazabilidad. Entonces aquí están el tipo de documento, los datos generales de los documentos y el estado de la conciliación. Entonces ustedes podrían conciliar y traer solamente los que están sin conciliados o los que tienen algún inconveniente y llevan el registro o lo pueden llevar en su totalidad. Eso es una forma fácil de llevar como la trazabilidad. Tenemos opción de, por ejemplo, ver el proceso. Entonces, ¿cómo es el proceso de conciliación? ¿Cómo se realizó? Si tengo documentos sin conciliar a través de gráficas o a través del informe. No sé si hasta aquí de pronto se han presentado alguna duda, alguna pregunta. Sí, Jimé, tenemos varias preguntas. Tenemos algunas preguntas sobre el tema de conciliación de documentos, pero también tenemos preguntas sobre algunos procesos que mencionaste al respecto sobre recepción y demás. Entonces, no sé si las contestamos todas o dejamos solamente las de conciliación.
Pues nos quedan 5 minutos. Podríamos tratar de solucionar todas las de conciliación y si nos sobra, pues hablamos de las adicionales para pues tratar de abordar varias. Tenemos una pregunta sobre este informe que estás mostrando en este momento y si es posible exportarlo a Excel. Sí, digamos que fue como el toque final. Sí, sí es posible exportarlo a Excel. Recuerda que a través de los diferentes filtros puedes segmentar la información y asimismo exportarlo a Excel para que de pronto te funcione un poquito más. Entonces sí, la respuesta es sí. Tenemos otra pregunta. Buenos días. ¿Es posible que el informe nos indique el número de la CP con el cual quedó causado el documento? En la actualidad no, pero digamos que sí es como una funcionalidad que tenemos pensada para el módulo. Digamos que en este momento, durante este año, pues tuvimos procesos nuevos, vino la nómina electrónica, vino el documento soporte, vino los procesos a los que teníamos que acoplarnos para que las facturas podrían entrar al Radian. Entonces, digamos que tenemos como el proceso estándar en este momento, pero pues vamos a tratar de que el próximo año, si la DIAN nos lo permite, si no saca algo nuevo, pues tratemos de tener cosas adicionales que les sirva en su día a día, pero por ahora no. En el estándar que tenemos actualmente no tenemos esa funcionalidad. Tenemos otra pregunta. En el informe de conciliación, si me trae una X en la DIAN, pero un chulo en F, ¿qué significa? Ok, entonces el X en la columna de la DIAN quiere, o digamos que el resultado que tengo en la columna de la DIAN es lo que viene en el archivo que me entrega la DIAN. Si viene una X, quiere decir que en ese archivo de la DIAN no venía este documento. Entonces, ¿qué pasó? En el archivo solamente venían hasta la factura número 11 y no me entregó la nota crédito, no me entregó los últimos documentos que generé. Este documento lo generé anoche muy tarde, entonces seguramente no se alcanzó como a sincronizar el proceso porque parece que todos los procesos dentro de la DIAN son diferentes. Entonces yo descargué en la mañana el archivo, pero el archivo no contenía este documento. No es porque no esté en la DIAN. Entonces yo les mostraba que si, por ejemplo, yo le doy clic en el módulo o en el visor del módulo de recepción electrónica y voy a la plataforma de la DIAN, el documento sí existe, sí está validado por la DIAN, solo que el archivo de Excel que entrega la información aún no lo tiene porque no se ha sincronizado. Eso es lo que puede pasar. Entonces, nuestra recomendación en estos casos es que la próxima vez que vuelvas a hacer la conciliación, digamos, si yo volviera a hacer la conciliación, la voy a hacer con fecha de ayer o de antier, porque el proveedor también tiene días adicionales para enviar la información. Entonces, no lo hago desde el día que voy a hacer la conciliación, sino lo hago 2 o 3 días antes para abarcar también estas facturas. Entonces, muy posiblemente, si lo hago mañana o pasado mañana, ya va a venir la información de esta nota crédito o del documento que no me cargo. Entonces, es que este sí venía dentro del archivo de Excel y este no. Tenemos la pregunta, en esta conciliación no se validan valores, solo información general. Sí, sí se validan valores. ¿Qué valores son los que comparamos? Los que vienen dentro del archivo de Excel de la DIAN. Entonces ahí solo viene el IVA, el impuesto al consumo, el ICA y el total facturado. Es decir, el total facturado es la suma de todos los subtotales más los impuestos. ¿Cómo sabemos que sí? Porque mira que aquí, en esta que me quedó con diferencias, él me dice, el valor del impuesto al consumo en el ERP, es decir, en el XML que cargamos, es de 40.000 pesos, pero no coincide con lo que viene en el archivo de la DIAN. Si el IVA fuera diferente, también te mostraría la información. Bueno, si el ICA fuera diferente, no la retención de ICA, sino el ICA fuera diferente, también te lo mostraríamos. O si el subtotal facturado fuera diferente. No podemos validar nada más porque el archivo de Excel solo nos entrega esos datos, no nos entrega nada más. Mira que aquí lo tenemos y solo nos entrega esas 4 columnas en valores. Entonces es con lo único contra lo que podemos comparar. Si más adelante amplía la información, pues podríamos también ampliar nosotros la verificación. Entonces,
IVA, ICA, impuesto al consumo y el total, que es el subtotal más los impuestos. Esos son los valores que comparamos. ¿Existe alguna forma de que 5 traiga la información directamente de la DIAN? Digamos que en este momento la DIAN no cuenta con un servicio para que externos puedan entrar a la plataforma y extraerlo. ¿Cómo se dan cuenta? Para que ustedes puedan consultar la información, tienen que pedir el token. Entonces, digamos que tal vez es algo como de seguridad y no lo permite, o sea, no permite que un externo lo traiga, no hay un servicio para poderlo traer, entonces no. Siempre tienen que entrar ustedes a la DIAN y descargar el archivo de Excel para poderlo cargar a la aplicación. Hay otra pregunta derivada a la que contestaste hace un momento sobre la conciliación de los valores. O sea que se puede presentar diferencia cuando tengo una factura en dólares. No se deberían presentar diferencias porque se supone que lo que tienes en el XML, que es lo que cargamos a la aplicación, es lo mismo que la DIAN nos está entregando en el archivo de Excel. Entonces, digamos que si no tienes IVA impuestos, pues simplemente nos entrega el subtotal y el subtotal debería ser exactamente igual al subtotal que te emitieron a ti en la factura. Entonces, no deberían haber diferencias. Creo que esta sería nuestra última pregunta sobre temas de conciliación. Tengo el módulo facturas sin conciliar, pero realmente ya se encuentran contabilizadas. ¿Puedo bajarlas del sistema de conciliación para que no aparezcan sin conciliar? No hay forma de que las eliminemos del registro, pues porque ya es información que tú tienes dentro de la aplicación y no tendríamos, o sea, si las eliminamos tendríamos que eliminarlas de todos los registros, entonces no se haría correcto. Pero si ustedes tienen nuestro módulo de emisión o nuestro módulo de recepción, sí o sí deberían tener la opción activa de conciliación. Ya creo que eso es una parte del estándar. Y creo que entendí un poquito que no tenía la conciliación, ¿verdad? Sí tiene la conciliación, pero los documentos no están conciliados. Ah, pero los puedes conciliar. Digamos que si tienes desde, no sé, todo el año ya emitiendo facturas, puedes entrar al archivo de Excel de la DIAN, descargas 2 meses, 3 meses para que no se te demore tanto y las puedes empezar a cargar para conciliar de pronto las de todo el año o las de los últimos 6 meses. Pero las que no quieras conciliar, no las podemos eliminar porque ya están dentro del módulo de emisión y no habría forma de eliminarlas. Gracias, Jimé. Tenemos algunas preguntas que quedan pendientes por resolver. Recuerden que estas serán compartidas a ustedes, las respuestas de estas preguntas serán compartidas a ustedes en el momento en el que les compartamos las memorias de este encuentro. Muchísimas gracias, Karen. Muchísimas gracias a todos. Pues quedamos muy atentos. Si tienen dudas, si tienen preguntas, recuerden que tenemos un equipo de soporte disponible para poderles ayudar con cualquier pregunta que se les presente o cualquier inquietud. Y así damos por finalizado este encuentro. Muchas gracias por todo su tiempo y muy buen día para todos.